Bueno, hermanos, bienvenidos todos. Siempre nos gusta citar este versículo que tenemos lema allí en nuestra página. Lo vamos cambiando, pero este versículo que tenemos en Efesios 2 y 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que una cosa sí estoy seguro, que al final usted se lo va a aprender de memoria si no se lo sabe, ¿verdad? Este es uno de nuestros fundamentos principales como creyentes en Cristo, de creer en la gracia de Dios, de sostener, de mantener, de predicar acerca de la gracia de Dios. La gracia no es la ocasión para andar como nosotros querramos, porque quien lo hace no ha entendido la gracia. Identificamos también nuestra página www.lumbrerabiblica.com. Siempre decimos, usted puede hacer preguntas en esa página web. Si no quiere hacerlas acá, o si usted anima a alguien que tenga preguntas, las puede hacer en esa página www.lumbrerabiblica.com, y nosotros, mediante el Señor, vamos a ir respondiendo esas preguntas. Y si lo que quiere es ver el mensaje que este servidor y otros ponen, mensajes bíblicos, puede hacerlo o por Facebook o por YouTube, sencillamente Iglesia Bautista Lumbrera. Hay varias preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, y siempre que uno hace una pregunta, muchas veces queremos la respuesta, ¿verdad? Pero cuando viene de Dios, Dios no solamente quiere la respuesta, Dios quiere que nosotros pensemos y meditemos en ella. Pero una de las preguntas que siempre oímos, y desde pequeños como creyentes tenemos, y los que antes de ser creyente inclusive, es ¿qué me depara el futuro? ¿Qué es lo que hay detrás del mañana? Y eso es lo que normalmente piensa el inconverso. Es más, el inconverso va más allá y paga usted no sabe cuánto, grandes cantidades de dinero para que les revelen el futuro. Y ayer hablábamos de eso precisamente, y hay hermanos que se reían, pero yo les dije, y hay unos que están en pecado consultando el horóscopo. Así que si usted tiene el horóscopo ahí en su aplicación, pues bórrele. Eso no es conveniente para un hijo de Dios. Pero eso es una forma del ser humano buscar. El creyente debe preguntarse más bien genuinamente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Puedo conocer realmente la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que hay detrás de ese mañana? Ahora, hay varias preguntas que nosotros podemos hacer detrás de ella. ¿Qué haré como creyente? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué es lo que está por allí planteado para mí? Pero hay muchas alternativas. Usted puede presentarse en un momento dado, así como en esta encrucijada. Usted se para ahí tantos caminos, ¿por dónde cojo? ¿Por dónde agarro? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué debo hacer? Hay muchas alternativas. Es más, el mundo plantea tantas alternativas que confunde al creyente verdadero en Cristo. Porque a veces nos dejamos llevar de la corriente y de alguna manera nos amoldamos al mundo, y cuando menos parece estamos nosotros corriendo igual que ellos, con una ansiedad, con una angustia, con una expectativa del futuro. Pero venga acá, tiene que pararse. Usted no pertenece a esa banda. Usted no pertenece a los desinformados. Usted no pertenece a los que no tienen esperanza. Usted tiene una firme ancla, que es Cristo, que entró en el lugar santísimo, que traspasó los cielos y es nuestro pionero. Él es nuestro precursor, el autor y consumador de nuestra fe. Y como Él resucitó y Él vive, yo viviré también. Amén. Pero esto ocurre muchas veces en nuestra vida espiritual también. ¿Por dónde agarraré? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Mire, se dice que en cuanto a la voluntad de Dios para el creyente, es lo más maravilloso que hay. Aunque algunos creen que la voluntad de Dios está perdida, y entonces están buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está perdida, está allí.
pero la ponen como que si es algo misterioso. Una vez cuenta el pastor John MacArthur que se acercó un atleta cristiano de su iglesia, y ellos tenían un movimiento misionero que estaba en ese tiempo en auge y enviando hermanos para las misiones. Y este misionero se acerca sudando y le dice, pastor, sí, dígame, yo tengo la inclinación de buscar, de servir a Dios, pero tengo terrible temor que Dios vaya, o de ofrecer mi vida abierto a la voluntad de Dios, porque Dios va a quitar todos mis dones, todas mis facultades como atleta. Yo no sé qué va a pasar. En otras palabras, aquel joven estaba pensando que entregarse a la voluntad de Dios era lo más terrible, como que Dios es un ser malévolo que se goza. Ven acá para que hacer mi voluntad y voy a destruir todo lo que tú tienes. Eso es un falso concepto que se tiene. Pero buscar la voluntad de Dios, se ha dicho que es la aventura más grande de la vida de un creyente. Anhelarla, queremos decir, con buscarla. Pero una vez que tú, estando en sintonía, en comunión con Dios, la encuentras, bueno, es el descubrimiento más grande de la vida. Cuando tú ves que tus dones han sido descubiertos y estás sirviendo a Dios en la manera que Él quiere y que glorifica su nombre. Pero hace falta madurez espiritual, porque a veces pensamos, pero yo ¿cómo que puedo más dar para esto? Tengo 3 años dedicado a una sola persona. No, mi don debe ser de tener 300 discípulos. Hermanos, el Señor dejó 99 en el desierto por una sola. A veces nuestra visión está inflamada por el mundo. Dios quiere que tú dediques a una sola persona si es necesario. Pero encontrar la voluntad de Dios es el descubrimiento más grande de la vida. Pero esto es lo más, el clímax mejor, es hacerla. Es el logro más grande de la vida de un creyente. Buscarla, encontrarla y hacerla. Y yo no es que soy experto o un teólogo experto que le va a decir a usted cómo hacerlo, pero está aquí en la palabra de Dios. Vamos a leer juntos algunos versículos que nos ayudarán a ver qué es lo que Dios tiene para mí, y que es el Espíritu Santo obrando a través de su palabra pueda hacer que nosotros tengamos el discernimiento para buscarla, encontrarla y hacerla. Amén. Hay varias preguntas que podemos hacer acerca de la voluntad de Dios. La primera es, ¿qué es? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ya dijimos que no es un deseo malévolo de Dios de destruir toda tu vida para estar haciendo algo que jamás quieres hacer para que Él esté contento. Eso no es lo que es la voluntad de Dios. Pero lo otro que debemos preguntarnos, hermanos, es ¿por qué quiero conocerla? ¿Por qué tú quieres conocer la voluntad de Dios? El domingo pasado estábamos hablando algo muy cercano a esto, y era cómo discernir las áreas grises de nuestra vida. Cómo saber que lo que hacemos es bueno o es malo como creyente. Pronto va a salir la edición allí en el video, usted puede repasar eso. ¿Cómo puedo diferenciar las áreas grises? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en esas áreas donde no estoy seguro que es bueno y que es malo? Bueno, esto es parte de esto. La otra pregunta es, después que usted sabe qué es la voluntad de Dios, después que usted tiene la convicción de que quiere conocerla, entonces viene otra pregunta: ¿cómo puede conocerla? Y finalmente, individualmente para usted, ¿cuál es para mi vida? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres conocerla? ¿Cómo puedes conocerla? ¿Y cuál es específicamente para tu vida? Vamos a leer un versículo clave, el versículo por excelencia en el Nuevo Testamento que nos aclara mucho de esto. Sí, ya usted adivinó. Está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, leemos así, dice la palabra de Dios: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego sigue, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora veamos un poquito este contexto, para entender por qué el apóstol empieza diciendo así que. Este así que es a razón de, por lo que he venido hablando. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Han pasado 12 capítulos desde que empezó el primero. Y cuando él dice las misericordias de Dios, lo que él va a plantearnos a nosotros, hermanos, porque se lo dijo a los hermanos creyentes en Roma, nos lo dice a nosotros hoy en día. Y te dice, por lo que he dicho, por las misericordias de Dios, hagan esto. Ahora, ¿qué es lo que había dicho? ¿Cuáles eran las misericordias de Dios? Y si usted tiene en mente y ha leído Romanos, usted sabe que en el primer capítulo, versículo 16, está el poderoso versículo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay una muestra de misericordia. El Evangelio es un poder, y esa palabra poder en griego es dinamus. Esa palabra dinamus, de ahí viene la palabra dinamita, ¿sabía? Dinamita es una cosa muy aparentemente pequeña, una sustancia química que en la reacción hace una tremenda explosión. Pues el Evangelio es un poder, es el poder de Dios para salvación. Esta es la misericordia de Dios. Y si vamos en el capítulo 1 de Romanos, nos habla de que porque también la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo cual Dios los entregó a pasiones desordenadas para hacer con su cuerpo cosas que no convienen, etc. Es lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, en medio de todo eso hay misericordia. El capítulo 2 de Romanos nos dice que, así que... dice que nosotros, nuestro corazón nos tiene, Dios nos tiene a nosotros viendo nuestro corazón, y nuestro corazón nos delata por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez vemos, hay una ira que está planteada para nosotros por nuestro corazón como es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y en medio de eso hay misericordia. Si usted ve en el capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay la misericordia de Dios. Si nos dice en el versículo 2 del capítulo 5 que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Misericordias de Dios, ahí estás tú y yo. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, estaríamos perdidos, expuestos a una condenación eterna segura. Pero es por su gracia. Y si seguimos dándole, pasando capítulo 6, capítulo 8, versículo 1, usted se acordará. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego en el capítulo 10 de Romanos nos habla, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una de las misericordias de Dios. Hermano, si usted le da un paneo a estos capítulos, usted entenderá por qué el apóstol ahora habla: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo que les voy a pedir tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ustedes. Dijo un gran atleta a comienzos del siglo, él pudo expresar: si Cristo es Dios y Él murió por mí, no hay nada que yo pueda hacer jamás para pagarle de vuelta. Entonces él dice: todo lo que Dios ha hecho por ti, te pido que consideres esto. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, hermano. Parece duro, pero fíjense que no está pidiendo que nosotros sacrifiquemos nuestras vidas en el altar a morir, aunque si es necesario tendremos que hacerlo, y que muchos cristianos lo han hecho en el pasado. Y mientras estamos hablando, hay muchos hermanos que están muriendo por Cristo, los mártires o los testigos de Dios, que es la palabra mártir. Pero él dice acá que el propósito de Dios es que tú presentes tu vida en sacrificio. Hermano, si comienza a pensar un momento, ¿de verdad estás haciendo un sacrificio por Dios? ¿Está mi vida realmente presentada a Dios? Él dice: presenta tu cuerpo, es decir, tus manos, tus pies, tu cabeza, tu pensar, todo tu ser debe ser en sacrificio. ¿Lo estamos haciendo, hermanos, o pensamos que es demasiado sacrificio? Por ejemplo, venir un domingo en la mañana. Por ejemplo, venir un jueves al culto. Por ejemplo, que vamos a comenzar pronto un plan de trabajo, involucrarme en los ministerios que tiene la iglesia. Es un sacrificio demasiado grande. No puedo. Hermanos, lo que Dios ha hecho es demasiado. Sobrepasa todo nuestro entendimiento. Todo nuestro ser debe ser para Él. Y dice: tu culto racional o la parte tuya que corresponde a adoración a Dios es agradable a Dios por medio de tu cuerpo presentado a Él. Ahora, eso es fuerte, es un pensamiento profundo. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque eso es la base por la cual podemos entender el versículo 2 que habla de la voluntad de Dios. No vamos a estar encontrando la voluntad de Dios ni meditando en la voluntad de Dios a menos que estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios escrita para nosotros. ¿Me doy a entender? Dios ha puesto algo para nosotros que es la voluntad escrita o preceptiva, como algunos le hablan. Dios ha establecido esto, lo que debes hacer. Si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda, sí podemos entonces pedir: Dios, muéstrame la voluntad para mi vida. Pero si no has hecho lo que te estoy diciendo que hagas, ¿sí me explico? Entonces es muy importante el versículo 1 y está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo por ti, por mí, es demasiado grande. Ahora sí estamos en capacidad de ver el versículo 2 para preguntarnos: ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Y esto es para cualquiera de nosotros. Como estamos, con nuestra familia, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, hay una voluntad que es para nosotros. Y ahora vamos a verla. Dice: no os conforméis a este siglo. Y esta palabra siglo no es un periodo de tiempo, es la sociedad, el mundo en que vivimos. Esta traducción puede decirse: no se conformen a este mundo. Otra traducción dice: no se amolden, no busquen amoldarse a lo que el mundo les dice. Mire, el mundo es especialista en ponernos a uno igualito a ellos. Es más, cuando tú estás tratando de actuar diferente, ellos quieren que tú estés con ellos. No, pero ven acá, no va a pasar nada. Ese es un ratico. O esto es un poquito nada más. No pasa nada. Sigue siendo cristiano. Ellos quieren amoldarte a ti y a mí, al mundo. Pero no son ellos. Es el Dios de este siglo, Satanás, que quiere que tu vida y mi vida sean totalmente inútiles para la gloria de Dios. Primero, haciendo que no veamos estos versículos.
haciendo que no lo veamos o que nos hagamos la vista gorda. Eso no es para mí, eso fue los cristianos del primer siglo, pasando. Mano, esto es para nosotros. Entonces te dice, la respuesta no está en el mundo, ni en las cosas que estás haciendo, ni en la conducta, ni en lo que el mundo con su más alta moral puede dictar. Eso no es. Allí no vas a encontrar la voluntad de Dios. No te conformes a este mundo. Ahora él dice, sino que te tienes que transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Por supuesto que la transformación viene cuando somos creyentes, ¿verdad? 2 Corintios 5 y 21 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero aquí estamos hablando de uno que ya pasó ese tiempo en que fue transformado para salvación. Pero es que aquí nos dice que ahora como creyentes tenemos que estar transformándonos, y el verbo está en un presente continuo. Transformaos, sigan transformándose. Hermanos, no podemos dejar atrás el primer amor. Oh, yo soy salvo, ya fui transformado, ya está listo, ya. No, hermanos, la Biblia nos manda a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, no para conservarla, no para ser salvo, no porque la podemos perder, sino porque es nuestro deber y nuestro agradecimiento a Dios ser fiel hasta el final. Entonces él dice, transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no es que tú vas a poner una nueva... no es que vas a agarrar y poner uno nuevo, porque ya la naturaleza nueva está en ti, pero tienes que estar transformando tu mente continuamente. ¿Cómo se hace esto? Ya lo vamos a ver. Pero cuando tú haces estas tres cosas, no te conformas, te transformas y te renuevas, entonces, y solo entonces, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es una cortina negra, ay, la voluntad de Dios, ¿qué será? No, yo la cierro mejor. No, ahí me da miedo. No, es agradable, es buena, es perfecta. Y aunque haya cosas en el transcurso de nuestra vida que veamos extraña, que veamos fuerte, es parte del proceso. Al final, Dios nos dará la explicación, si a Él le place, aquí o en los cielos. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad solo son sus siervos para hacer su voluntad. A veces nosotros nos amedrentamos, nos ponemos tristes porque esto no puede ser la voluntad de Dios. Bueno, puede ser momentos en que nosotros nos hayamos desviados de la voluntad de Dios y hay una voluntad de Dios correctiva. Pero a veces con los sentidos nosotros jugamos, no puede ser, mira lo que Dios, no, yo no entiendo. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Alentaos, oh medrosos, estas negras nubes son de sus bendiciones llenas y traerán la salvación. No te conformes a este siglo. La respuesta no está en este mundo. Tienes que hacer algo. Sí, la salvación es no para creerle y quedarse sentado. Tienes que hacer algo. Ah, pero salvación no es por obra. No, pero no es para salvarte. Es porque tú debes de cuidar tu salvación y traer gloria al Padre. Y eso no es estar sentado simplemente y diciendo ya soy salvo y ya está listo. Ahí vemos que tienes que hacer algo con tu cuerpo. Tu cuerpo, el que nos duele, el que a veces tenemos que pedirle permiso a una pierna para mover la otra, para movernos, el que me da flojera, es tu cuerpo, es el que Dios te ha dado. Tienes que entregarlo a Dios. Cuesta, hermano, pero es la voluntad de Dios. Tienes que hacer algo con tu cuerpo. Su voluntad es que tu cuerpo sea entregado. Tu cuerpo. En Romanos 7, el apóstol habla, no entregues tu cuerpo al pecado. No lo uses como instrumento de maldad. Porque es templo del Espíritu Santo. Tú fuiste redimido, redimida con todo tu cuerpo, así como estás.
Solo que después vamos a ser transformados, donde todo dolor se irá. Esa rodilla que nos cuesta a veces y esos dolorcitos que tenemos, ese dolor de espalda que no nos deja parar a veces, lo que tengamos va a ser transformado. Pero ahora mismo todo tu cuerpo pertenece al Señor. Cuando el apóstol decía en 1 Tesalonicenses de guardarnos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Pero también con tu cuerpo tienes que tener una vida separada. Separado quiere decir no te mezcles con el mundo. Fíjense que no está diciendo que salgas del mundo. El Señor Jesús en Juan nos dice, Señor, Padre, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estaremos en el mundo, pero el Señor nos guardará del mundo, del maligno, aunque sabemos y no debemos dejar de estar avisados que el enemigo Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y por último, si es tu cuerpo, tu vida, ahora también esto, una mente transformada por la renovación de tu entendimiento. Ahora, al final nosotros tenemos que comprobar cuál sea la voluntad de Dios, cómo es buena, es agradable y es perfecta. Tenlo en cuenta, hermano. Esto es lo más precioso que hay, que nosotros nos hallemos haciendo la voluntad de Dios. Hay hermanos, puede ser que no estén haciendo la voluntad de Dios. En momentos dados nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero sabes que nuestra vida no es completa. Nuestro gozo no está cumplido. La salvación, el gozo de la salvación no está con nosotros. El testimonio nuestro no es efectivo. Y no estamos realmente dando gloria al Padre. Ahora, nos gozamos en decir, no perdemos la salvación, no importa que estemos así. Pero el apóstol nos dice en 1 Corintios, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Saben lo que es dormir? No es dormir ahí del sueño. El Señor puede quitarnos de la escena de esta vida, porque no estamos dando gloria a su nombre. Somos salvos, es verdad, pero es mejor quitarnos que estar haciendo blasfemar el nombre de Dios. Es cosa seria, hermano. Es cosa seria. No tememos al infierno, pero nosotros tenemos un Dios que es justo, un Padre que es amoroso, pero que también es fuego consumidor. En absoluto nada en la pérdida de la salvación, pero pérdida de galardones y vergüenza en el tribunal de Cristo sí. ¿Por qué quieres conocer la voluntad de Dios? Este pastor R.C. Sproul, el finado, él dijo, si la prostitución es la profesión más antigua del mundo, de seguro que la predicción de la buena suerte es la segunda más antigua. Desde el inicio, el ser humano quiere conocer el futuro. Pero no para trabajar para Dios, es para prepararse, tener un aire de seguridad en su futuro, como aquel de quien el Señor Jesús se refería. Un hombre tuvo muchos bienes y les produjo mucho dinero. Entonces se puso y se sentó. Voy a hacer una cosa, voy a derribar mis graneros viejos y voy a fabricar unos más grandes para decir muchos más granos y tener más y más. Y cuando todo esté listo, él dirá, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, para el futuro. Regocíjate, come, bebe. Pero el Señor interrumpe la misma historia que está diciendo y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El mundo solo busca ganar un pequeño margen de seguridad contra un futuro incierto. Nosotros decimos que el mundo quiere saber el futuro, pero no la voluntad de Dios. Cuando usted ve el horóscopo, ojalá que no sea usted uno de ellos, pero cuando usted ve a alguien viéndolo, ellos no quieren saber la voluntad de Dios. Ellos lo que quieren saber es el futuro para ver qué hacer. Los cristianos no solo viven o deben vivir para buscar la voluntad de Dios. Los cristianos mueren por hacer la voluntad de Dios. Unos 4 punticos aquí, que la voluntad de Dios general
de alguna manera tenemos que ponerla aparte o clasificarla para poder entenderla un poquito. Hay una voluntad de Dios que es decretada, que nadie se puede meter. Cuando Dios hizo el mundo y dijo, sea la luz, Él no dijo, bueno, luz, vamos a ver cuántos vatios de luz vas a hacer, dónde te vas. Él no se puso a estar, maquinando, hablando, negociando. Él dijo y fue, y punto. Cuando sepárense las aguas y dejen la tierra seca, tampoco dijo, vamos a ver cuántas millas, cuánto puedes tú agua retirarte. No, hágase y listo. Nadie puede contra esa voluntad. Cuando nosotros nos toca la muerte, esa es una voluntad decretada por Dios. No hay nada que nadie vaya a hacer para poder parar eso. Hay casos en el Antiguo Testamento donde Dios mostró momentos en que pudo extender la vida. Por ejemplo, este rey Ezequías, 15 años más. Pero cuando extendió la vida, ese hizo lo malo ante los ojos de Dios en ese tiempo. Pero Dios lo hizo nada más para que supiéramos que cuando se quebranta la voluntad, en ese caso no fue la soberana, sino una preceptiva, o sea, de precepto. Tú vas a morir, bueno, la puedo cambiar, solamente para hacerlo. Hermano, hay una voluntad de Dios que no podemos cambiar, que no podemos saber. Hay una traducción que me gusta mucho, es la traducción de Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice 29 de Deuteronomio. Cuando dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, ¿verdad? Esta versión dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque es de Dios. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos sí somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que, ¿qué? Que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¡Wow! ¡Qué claridad lanza esta! Y esto no es una paráfrasis de la Reina Valera, es tomada de los originales también. Es una aclaratoria del versículo que nos arroja más luz. Hay una voluntad de la cual no tenemos que nosotros dar cuenta, pero las que sí Dios ha revelado para ti, para mí, como la que leímos en Romanos, de ella vamos a dar cuenta. La voluntad de Dios específica para nuestra vida, se dice que es preceptiva porque es de acuerdo a precepto. Por ejemplo, cuando Dios dio los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso es una voluntad de preceptos que Dios da. Pero se puede quebrantar porque la gente mata, ¿cierto? Esa voluntad puede ser quebrantada en un sentido desobedecida. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué trabajo buscar? ¿A qué escuela atender? ¿Con qué persona me voy a asociar o me voy a enamorar? ¿Dónde voy a servir al Señor? ¿Qué decisión tomar en una situación particular? Hermanos, hemos visto ejemplos con un poco de jocosidad de este hermano que estaba buscando la voluntad de Dios, dónde servir a Dios. Y pisó aquella concha de cambur o aquella piel de cambur y cayó de platanazo. ¡Pum! Pero cuando cayó, le cayó la concha aquí en el pecho, y él cuando la agarró, estaba el mapa más o menos de la India. ¡Oh, aquí Dios! Aquí es que tú me quieres mandar. ¿Qué cosa es esa? Esas son personas que ignorantemente creen buscar la voluntad de Dios en cualquier cosita que ven por ahí pajareando o de cosa de fantasía, y tiene que ser a través de la voluntad de Dios en su palabra. Santiago 4:15 nos dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En esa voluntad nosotros nos movemos. Ahora, basado en ello, yo tengo por lo menos 4 S's allí o razones por las cuales nosotros debemos conocer o procurar la voluntad de Dios. La primerita, empieza la primera S, es ser salvado. Si usted no tiene a Cristo en su noticia como Señor y Salvador, ni se preocupe de estar buscando la voluntad de Dios. Es más, para Dios, usted, inconverso, que no tiene a Cristo, es un extraño. Es una criatura en el cual usted ni siquiera ha entrado en el track, ni siquiera en el zaguán de empezar a hacer la voluntad de Dios.
Así que, hermanos, la voluntad de Dios empieza siendo usted salvo. Dice 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere, o que su voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo primero, ser salvo. Si hay alguien que está viendo este video posteriormente, usted no se afane en buscar la voluntad de Dios para su vida. Usted dedíquese a saber que si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero que usted, si rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay que ser salvo. Dios no tiene en absoluto ninguna razón de revelar a nadie que no tenga este primer requisito, ser salvo. Hubo una ocasión en que el Señor le trajeron, él estaba enseñando en un edificio, ¿verdad? Y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Ellos no podían entrar. Y el Señor dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si lo ponemos así al revés, es que los que son relacionados con Dios son aquellos que hacen su voluntad. O para hacer la voluntad de Dios y conocerla, tienes que estar relacionado con Dios. ¿Cómo podemos estar relacionados con Dios? A través de su Hijo, siendo hijos de Dios por medio de Jesucristo. Segundo, a través de las Sagradas Escrituras. No busque libritos, 2, 3 puntos para buscar la voluntad de Dios. Lo primero es, usted tiene que buscar la salvación y luego buscar las Escrituras. Allí está revelado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A propósito, este es el versículo lema de nuestra congregación. Es por medio de la palabra de Dios. Ahora, cuando usted no está informado de la palabra de Dios, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no busca la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir a alguien? ¿Será que somos desinformados? ¿Será que estamos distraídos? Por eso no sé mucho de la Biblia. Estoy muy ocupado. ¿O estoy algo descuidado? No. La Biblia dice lo siguiente. Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sabe qué esta palabra insensato? Viene de la palabra afrones en griego. Frones es cerebro. A es privativo. ¿Sí? Dice así. No sean sin cerebro, no sean descerebrados. Hermanos, es fuerte. Ahora, ninguna traducción dice no sean descerebrados, pero mira lo que dice. Imprudentes, necios, irreflexivos y tontos. Hermanos, el que no busca la palabra de Dios, el que no estudia, el que no lee la Biblia, las Sagradas Escrituras, es comparado a un tonto, a un imprudente, a un necio, a un irreflexivo y a un insensato. ¡Wow! Eso es fuerte. Aparte de lo demás, no vas a conocer la voluntad de Dios. Dice Efesios más, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo. Habla con salmos e himnos y cánticos espirituales. Canta alabando al Señor y dad gracias a Dios en todo. Hay una secuencia. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú estás aprovechando el tiempo, número 1. Tú estás siendo entendido, número 2. Tú estás siendo lleno del Espíritu Santo, número 3. Tú empiezas a cantar para ti mismo entre los hermanos, número 4. Tú empiezas, número 5, a tener el deseo de alabar a Dios. Y por último, tú empiezas a dar gracias a Dios por todo. Esto es un menú de cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, se va a reflejar en nuestras vidas. Bueno, no se invento, ahí está. El tercer punto es ser sensible. Sé que la lectura es bien larga, pero el Salmo 143,
Usted lo va a leer luego en su casa, un salmo del rey David. Dice: oh Jehová, escucha mi oración, mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme saber, hazme y enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios, porque yo soy tu siervo. No hay tiempo de explicarlo, pero usted verá que esta es la secuencia de un alma que busca a Dios y que es sensible a la palabra de Dios. Se acuerda porque medita en las cosas que Dios ha hecho en su vida. Medita en todas las obras que Dios ha hecho, especialmente la obra de la cruz. Reflexiona en lo que Dios ha hecho. Extiende sus manos y empieza a decir: Señor, respóndeme. Señor, hazme oír. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, soy salvo, y porque yo soy tu siervo. Ser sensible es la otra forma de estar acercándonos a conocer la voluntad de Dios. Y por último, es esta, la cuarta S, es la santificación. Sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, somos santos por posición, porque hemos sido separados para Dios con un propósito. Pero debemos hacer eso en la práctica en nuestra vida, para que tú puedas conocer y andar en la voluntad de Dios. Ciertamente no lo vas a hacer estando en pecado, ¿cierto? Tampoco quiere decir que tienes impecabilidad, sino que como David: mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ser íntegro. Señor, me acerco a ti continuamente. Sé tú para mí una roca a la que acuda yo continuamente. Pues la voluntad de Dios es esta: vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su esposa en su santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, que ninguno agravíe ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya los hemos dicho. Otro en Colosenses que usted puede después ver, capítulo 3, es que Colosenses nos habla que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros: el chisme, la avaricia, la fornicación, los deseos, la desobediencia, la flojera, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de nuestras bocas. Y tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestido del nuevo. A propósito, la misma expresión de ir renovando nuestra mente. Todo cuadra, hermanos, porque es parte de lo que Dios nos revela. Así que ser salvos es lo primero para conocer la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras, estar bien atentos y estudiosos a ellos. Ser sensible a la palabra de Dios y ser santo, porque Él es santo. Este himno dice al final: si en valle oscuro he de andar, que quieto estéis sin murmurar, que sin afán yo puedo orar, que se haga siempre tu voluntad. Si tú me pides renunciar lo que he llegado a valorar, que todo dé y sin dudar, para que se haga tu voluntad. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu voluntad revelada en tu palabra. Podemos exclamar, como decía el apóstol: oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Cristo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestra ignorancia, lo que hemos hablado, pero te pedimos que esa voluntad revelada allí, que nosotros seamos dispuestos a cumplirla. Ayúdanos, Señor, enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de nosotros y sobre todo los que estamos luchando diariamente para hacer tu voluntad. Aléjanos del mal y guárdanos del mal para que no nos dañe. Señor, bendice a los que no son salvos con la salvación, que puedan entender que sin la obra de Cristo en el Calvario, siendo apropiadas por ellos, están expuestos a una perdición eterna. Que puedan reconocer la obra de Cristo en el Calvario, su sangre derramada, su muerte y su resurrección al tercer día, y que aún hay oportunidad de salvación. Gracias por tu voluntad
y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.